Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Adrián Neira. eh, Trabajo con los hermanos de la congregación. Vamos a esperar dos, tres minutitos más para que se vayan sumando más personas de distintas partes de la provincia a este taller y para que comencemos, ¿vale? Así que esperemos un par de minutitos más. Regula los narcos. La iniciativa parte del pacto de la seguridad y contempla diversas medidas, como por ejemplo limitar en un máximo de 24 horas la totalidad del proceso funerario y que los cuerpos sean trasladados directamente desde el sitio de fallecimiento eh, o el servicio médico legal hasta el cementerio. Además, se considera como un delito agravado. Horas del funeral se reducen a la mitad, en que el féretro debe trasladarse directamente desde el lugar del fallecimiento o del servicio médico legal al lugar donde va a ser el entierro, sin pasar por el recorrido o llegando. En que el recorrido pasa el féretro debe ser autorizado por carabinero, por el tiempo.
No sé si sabes, pero lo mío es mommy. No sabe qué es. Agua que se usa vestido. Después, no, no sirve para el lavado. No, hijo, le tiré la oreja. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de encuentro a la distancia, en donde esta modalidad de online que tuvimos algunos que descubrir y abrazar durante el tiempo de la pandemia, se ha vuelto hoy día una manera efectiva de poder comunicarnos, de poder al menos vernos y compartir lo que en este minuto son nuestras experiencias personales y pastorales. Y en esa dimensión es que la comisión de parroquias, que está coordinada por Bernardita Zambrano, algunos ya la conocen seguramente, nos ha convocado a este espacio. Estos talleres, como seguramente recibieron a través de WhatsApp o correo electrónico o algún hermano de la congregación se los hizo saber, es una tanda de talleres que tienen que ver con poder reconocer eh, que necesitamos profundamente conectarnos con nuestras emociones, poder gestionarlas, en donde la salud mental eh, es hoy día una necesidad para todos nosotros, seamos religiosos, laicas, laicos, jóvenes o niños. Entonces, así este espacio se abre con ese objetivo. Y por lo tanto, como una buena tanda, tiene varias sesiones, que en este caso son tres. Partimos hoy día, donde el tema central es la gestión emocional. El próximo 13 de noviembre vamos a ver habilidades interpersonales y el día 20 de noviembre vamos a ahondar en el manejo del estrés. Miren qué necesario es poder abrazar aquellas habilidades para nuestra vida y para nuestro, como ya dije, eh, El intercambio coche no está en la vida cierto. pastoral. Otra cosa que les Sí, quería de esos. comentar como para comenzar con este espacio de talleres es que hoy día Bernardita, como les dije, Zambrano, que es la coordinadora de este espacio, no está con nosotros. Tuvo No. un problema familiar. Ella acaba de perder a su novio, falleció hoy. Eh, la vida nos enfrenta muchas veces a estas dificultades y por cierto, yo que me considero también su amigo, me siento afectado, pero hay que seguir, hay que caminar juntos, hay que manejar, Un gestionar carrito de las esos. emociones, Voy a traer. ya, Elisa. que es el título de al menos este espacio el día de hoy. Esto dura
aproximadamente hasta las 9 de la noche y nos va, después de este saludo que yo les mando a la distancia, nos va a acompañar el padre Claudio con algunas palabras, Claudio Carrasco, y luego yo los voy a invitar a un breve momento de oración también, ¿m? Introductorio a este espacio, a este taller, atingente a esta modalidad. Y después, Patricia Catalán, que yo sé que está por ahí, Patricia. Ahí está, Patricia. Muchas gracias de todo corazón por aceptar la invitación y el desafío de la Congregación de los Sagrados Corazones a poder animar este espacio de conversación. Ojalá todos y todas lo podamos aprovechar de la mejor manera, y sentirnos de alguna manera también, ¿por qué no, hermanos en una fe? Y en una fe que ya dije, como ya dije, a veces duele, otras veces alegre y así, bueno, ya Patricia nos puede ayudar mucho en esto de la gestión de las emociones. Padre Claudio, le cedo la palabra, y sean todos, reitero y termino con esto, todas bienvenidos y bienvenidas a esta tanda de talleres. Sí, como nos decía Adrián, bienvenidos, bienvenidas todos a participar. Mi tarea en este breve momento es hacer una motivación también a este encuentro. Todos nosotros tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia historia en nuestras comunidades y contando también nuestras historias personales y lo que estamos viviendo hoy. Pero en este camino somos una comunidad de bautizados y bautizadas, comprometidos con un mismo espíritu. Compartimos el mismo pan en la Eucaristía, nos aceptamos mutuamente con profundo respeto, tratamos de vivir relaciones fraternas, amistosas, y queremos hoy día invitarles a desarrollar un poco más de esta historia nuestra, desarrollar nuestras habilidades con el medio, con los demás, porque queremos servir mejor a la iglesia y al mundo. Nuestro espíritu, el espíritu que nos mueve, es el espíritu del amor, y desde ahí se desprende la alegría, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí, bueno, y muchas cosas más. Y busca siempre esto ayudarnos a crecer. Y por lo demás, nos ayuda también a acercarnos mucho más a Dios. Este amor nos produce a nosotros una forma de mirar el mundo distinta, nos produce un entendimiento distinto. Y así podemos participar de este mundo con nuestras ideas, con las teorías que guardamos cada uno en nuestro corazón, con nuestras experiencias que vamos compartiendo y también con lo que hemos conocido de Jesús a lo largo de los años. Y así, todos los que estamos aquí nos pusimos un poco más atentos para manifestar a los demás y llevarles a los demás la voz de Dios. O sea, cada uno de nosotros también transmite el Evangelio. Somos servidores del Evangelio, por tanto, voz de Jesús. En nuestra historia de congregación, nos dice nuestro fundador, no llevamos nuestra fe escrita en la frente, sino que debemos hacerla estimable, hacerla visible a través de nuestra conducta, por las obras que la honran, conservan y mantienen. El amor de Dios, desapego de nosotros mismos, la caridad para con los hermanos y la edificación mutua, ese es el magnífico testimonio que podemos dar por la fe. Hoy día nos damos este espacio para compartir porque queremos profundizar en este seguimiento de Jesús y queremos responder al modo de Jesús a los grandes desafíos de la época. Y como ustedes se darán cuenta en sus propias comunidades y muchas veces en la familia, el tema de las relaciones mutuas y la relación con los demás es muy decidor, porque podemos participar de todas las misas, pero mostrar a los demás un rostro del Evangelio, un rostro de Jesús,
que es desconocido, que es un rostro más violento, un rostro que está desconectado del amor. Queremos invitarles entonces a participar de este taller, descubriendo cómo el Señor también nos habla desde la ciencia, desde la psicología, para mirar nuestro corazón y mirar nuestros pasos ahí. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura. Gracias, Claudio. Ya dice Claudio que es una aventura las emociones y la vida. Así que en esta aventura también nos tiene que acompañar el Señor. Los voy a invitar a que ojalá los que puedan vayan también compartiendo su cámara, podamos vernos al rostro y podamos compartir la siguiente oración. Les voy a compartir en pantalla la oración y ahí podemos desde sus lugares, con el micrófono en silencio, poder leerla y la compartimos. Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración tiene por nombre Luz para mis emociones. Decimos juntos, Señor, hoy me acerco a ti con el anhelo profundo de aprender a navegar en el océano de mis emociones. Enséñame a mirarlas de frente, a descubrir sus rostros sin dejarme arrastrar por su corriente. Dame esa sabiduría serena, que haya paz en medio de las tormentas, y haz que en cada desafío florezca en mí la paciencia, esa calma que sostiene. Inspírame, Señor, a ser compasivo, primero conmigo mismo, para luego tender la misma ternura a los demás. Que tu amor sea la brújula que guíe mis pasos, convirtiendo mis sentimientos en actos de bondad y mis pensamientos en palabras que siembran esperanza. Amén. Yo quiero, lo primero, por supuesto, poner en esta oración a nuestro hermano Hernán Cofré, fallecido el día de hoy, novio de Bernardita, que seguramente en su bondad ya ha sido recibido por el Señor y, y lo ha abrazado. Ponemos también en esta oración a todos nuestros hermanos y hermanas que están participando constantemente en nuestros espacios pastorales y que dan lo mejor de sí y que dentro de todas sus fragilidades y de todas sus habilidades siguen estando con fe y en fraternidad en nuestras comunidades. Por último, los quiero invitar a que si tienen, miren alrededor de ustedes qué es lo que tienen y puedan buscar de alguna manera algo de color rojo, amarillo o verde. Y luego que le encuentren, piensen en estas definiciones que les quiero compartir, que es un poco cómo me siento hoy, cómo llego hoy a este espacio, a esta oración. El rojo son emociones intensas o difíciles, ¿sí? El amarillo son emociones intermedias o de inquietud. Y el verde es un estado pasivo y tranquilo.
ahí, al lado de ustedes, lo que tengan, lo que puedan encontrar del color de alguno de estos tres colores. Por supuesto, yo solo voy a compartir, aquí tengo un librito, que es un color rojo, seguramente estoy con una emoción intensa y difícil, pero la reconozco. Y así ustedes los invitamos a que puedan reconocer en este ejercicio tan sencillo y de entrada a este ciclo de talleres, cómo me siento hoy. Mi emoción está de color rojo, amarillo o verde. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También, por cierto, rezarle a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les vuelvo a reiterar un abrazo. Voy a continuar como anfitrión recibiendo a la gente que se va sumando a esta charla y dejo con ustedes a Patricia. Patricia, te pido si eh, les comentas un poco de dónde vienes, qué es lo que has estado haciendo y ahí nos introducen en este mundo de la gestión de las emociones. Muchas Sí. gracias. Hay gente en sala de espera, Adrián. Sí, estoy aceptando. Perfecto, Adrián. Bueno, dar las buenas tardes a todos y a todas. Seguramente no conocemos al novio de Bernardita. Yo tampoco conozco personalmente a Bernardita, pero nos unimos y les parece si podemos ofrecer este espacio también en gratitud por la vida de su novio, ¿sí? Y para acompañarla a ella también en este momento, pidiéndole al Señor que le regale esperanza, ¿sí? Así es que darle las gracias por esta invitación. em, Estoy hace un tiempo dedicándome también a trabajar sobre estos temas, sobre estas experiencias que todos vivimos, ¿sí? Nuestro mundo afectivo, nuestras emociones. Mi nombre es Patricia Catalán, soy psicóloga, trabajé un montón de años en el Arzobispado de Santiago. eh, Le tengo mucho cariño al Arzobispado, así que de alguna manera sigo ligada también y bueno, me han invitado a poder acompañarles en este ciclo de talleres con estas conversaciones y con estos ejercicios que espero que podamos ir compartiendo y ojalá que sea un espacio que podamos construirlo juntos. Entonces, invitarlos a ustedes también a participar y cualquier duda, cualquier complemento que ustedes quieran aportar, muy bienvenido, ¿sí? Así es que vamos a intentar hoy día es un día donde vamos a hablar un poco de los afectos, pero también cómo funcionan los afectos, ¿sí? Y dentro de ellas especialmente las emociones. Y hacia el final, cómo podemos ir gestionando, aprendiendo a gestionar, ¿sí? A poder trabajar este mundo afectivo de nosotros, ¿no? Así es que les voy a compartir pantalla para que podamos partir. Em, Ahí estamos. ¿Lo ven, cierto? ¿Estamos ok? Estamos ok.
Perfecto. Entonces, vamos a, dentro del ciclo que tiene relación con las habilidades interpersonales y los ambientes sanos de una comunidad, vamos a partir hablando sobre los afectos. ¿Y por qué? Porque dentro de la vida comunitaria es importante que nosotros avancemos en el equilibrio emocional, obviamente primero personal, ¿sí? Pero también en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones junto a otros. De esa manera podemos también como iglesia hacer un aporte en estos tiempos que no son tan fáciles, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Y yo creo que la iglesia tiene mucho, mucho que aportar en esto para el desarrollo de las personas, no solo al interior de la iglesia, ¿sí? Sino que también en nuestra misión de cara a la sociedad, que es lo que nos interesa, lo que nos importa. Así como el amor tiene que ser elocuente, ¿verdad? La fe también tiene que ser elocuente y se debe notar también hacia afuera. Entonces, ahí hay una imagen que de alguna manera quiere caracterizar un poco nuestro tiempo, ¿m? Y el por qué tenemos esta necesidad de poder mirar el trabajo sobre los afectos, por qué trabajar las emociones. En un tiempo, en una sociedad, ¿verdad? Que de repente se ve eh, llena de situaciones muchas veces estresantes, donde la gente muchas veces no se comunica. No sé qué más pueden ustedes ver allí en esa imagen. ¿Qué les evoca esa imagen? ¿Con qué los conecta? Si quieren ahí levantan la mano o van escribiendo en el chat, no sé. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Cómo están estos tiempos? Bueno, Rápidos. Rápidos, ¿verdad? Todo el mundo corre. ¿Qué más? mira, de mucho egoísmo, de indiferencia por el otro. Ya, con como cada uno en lo suyo, ¿no? Con poca Suyo, claro. conexión, ¿sí? Claro. A veces Falta de puede ser empatía. falta de En empatía. contingencia escriben acá. Contingencia, perfecto. Claro, bueno, en estos tiempos tan revueltos, ¿sí? Dadas las necesidades que tenemos hoy día de formación en la iglesia, es súper importante que podamos mirar no solo nuestra vida personal, sino que también poder mirar en comunidad qué es lo que estamos viviendo. Y vivimos tiempos no son tan fáciles, ¿verdad? Donde muchas veces la salud emocional, que es una habilidad interpersonal básica, porque sin esa salud emocional poco podremos relacionarnos de manera sana con los demás, ¿cierto? Entonces es tan importante y está a la base. Y así es, pues la afectividad es una característica fundamental de los seres humanos y que toca toda la vida de las personas. ¿Eh? Por ejemplo, cómo esas personas se enfrentan al mundo, cómo se comunican, cómo procesan la información. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver cómo yo proceso la información con las emociones? Mucho que ver, porque nuestros pensamientos generan también ciertas emociones, o ciertas emociones que sentimos, ¿verdad? Generan ciertos pensamientos y de ahí a la conducta, porque los seres humanos somos personas integrales, ¿cierto? Entonces, esto que nosotros en psicología lo llamamos tríada cognitiva, ¿no? Esto que está conectada el pensamiento, los sentimientos, ¿sí? El mundo de los afectos y también las conductas. Entonces es fundamental porque además el ser humano, fíjense que se dice por ahí que, claro, sí, es un ser racional, pero es intrínsecamente afectivo. Es decir, que, no sé, no quiero exagerar, pero ya un 97% de las cosas que vivimos todos los días tocan nuestra vida afectiva de algún modo, ¿sí? Entonces somos profundamente afectivos las personas. Entonces la salud emocional es de vital importancia para lograr armonía, ¿verdad? Personal, familiar, en la comunidad, como iglesia, como sociedad. ¿Mm? Y entonces es importante poder trabajar para que podamos estar sanos emocionalmente.
Y a propósito de cultura, de lo que nos rodea, de las cosas que vamos viviendo, miren esa pregunta que está allí. Me gustaría que pudiéramos conversarla un poquito. ¿A qué ideas o prácticas culturales relacionadas con las emociones estabas tú expuesto o expuesta, por ejemplo, cuando eras niña? Digo algo así para que ustedes me entiendan. ¿Qué les decían a ustedes, sí, en relación a su mundo afectivo cuando eran pequeños? ¿Podían o no podían expresarlo? ¿Qué frases quedan rondando? Por ejemplo, eh, los hombres no, los hombres no. No lloran. No lloran. Claro, en tiempos, en décadas atrás, ¿verdad? Los Por niños no ejemplo, se opinan. decía, los niños no opinan, los hombres no lloran, ¿sí? Las mujeres no sienten rabia, porque si no son unas locas, dicen por ahí, ¿no es cierto? Entonces, habían frases, ideas, pensamientos, ¿verdad? Que rondaban culturalmente cuando éramos niños, cuando éramos Sacerdote niñas. ¿Se les ocurre sabe otro? la verdad. El sacerdote sabe la verdad, o tiene la verdad, o el Claro, sacerdote no siente, claro, o si miente, exactamente, te va a castigar. claro. Bueno, son ideas y prácticas culturales relacionadas con el mundo de las emociones, de los afectos, ¿verdad? Que estaban muy presentes y mucho de eso lo arrastramos. Hay cosas que las vamos depurando en la vida, que las vamos filtrando y nos vamos dando cuenta que no están así, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que nos quedan muy pegadas. Por ejemplo, claro, a lo mejor ya hoy día no nos atreveríamos a decir los hombres no lloran. Pero, claro, de todas formas todavía hay muchos varones que les cuesta, por ejemplo, la expresión directa de la tristeza. Y la tristeza la convierten en ¿qué cosa? A ver, para no En rabia. mostrar en rabia, perfecto. Porque la pena y la rabia son dos caras de la misma moneda. Exactamente. Entonces, cuando una persona está muy rabiosa, la pregunta inteligente que nos tendríamos que hacer sería, ¿por qué tiene tanta pena? ¿O cuál es la pena tan grande que está ahí detrás de esa rabia? ¿Sí? Así es. Em, entonces, claro, nuestro entorno está viviendo situaciones muchas veces de estrés, de cambio social, ¿sí? Y nuestro mundo afectivo también se tiñe de este entorno cultural. Y ya después vamos a tomar algo que se los voy a contar para que también aprendamos a gestionar, a manejar. Hay un autor que ya en el año 1996 decía que la afectividad era una zona intermedia en la vida de las personas. ¿Se acuerdan de la teoría de conjuntos que nos enseñaban cuando estábamos en el colegio, que decía cuando se unían dos conjuntos y había una intersección? ¿Se acuerdan de eso? Sí, pertenece o Ya, no pertenece. claro, ¿se acuerdan? El pertenece o no pertenece famoso, exactamente. Claro, bueno, les pongo ese dibujo ahí para que se acuerden de eso, que la vida emocional de las personas está como en un tema intermedio. ¿Qué significa esto? Lo que les acababa de decir hace un rato atrás, que se une lo sensible con lo intelectual, ¿sí? Em, y es una prueba entre la unidad del ser humano, todo lo integral que éste es. Por eso es que podemos decir, y se puso muy de moda unos años después, de 1990 y algo, ¿sí? A través de un autor muy famoso, Goleman, ¿no es cierto? Que fue uno de los primeros que acuñó, no de los primeros, pero de uno de los primeros que sistematizó en un libro que fue muy famosillo, ¿no es cierto? La inteligencia emocional nos enseñó a hablar de esto. Por eso decimos que la afectividad puede ser una afectividad inteligente, o que la afectividad también puede ser espiritual, o que la inteligencia puede ser emocional. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque los afectos tienen a toda la persona. La conducta va a expresar lo que sentimos y pensamos. Somos afectados por nuestras emociones, afectados integralmente. Entonces, ninguno de los que estamos acá nos arrancamos de esto, ¿sí?
Y quiero contarles que existen los famosos procesos afectivos que tienen que ver con distintos tipos de afectos. Las emociones, los sentimientos, las pasiones y los estados afectivos, esas 4, son tipos de afectos, ¿sí? Son distintos y vamos a ver cómo son distintos. Por ejemplo, las emociones, no se preocupen, yo esto todo se los voy a enviar, ¿ah? Ustedes lo van a tener, así que no estén ahí. Veo que hay algunos que están ahí un poco urgidos escribiendo. No, tranquilos, ustedes van a tener todo este material, ¿ya? Las emociones, sí, son un tipo de afecto que, como dice ahí, son reacciones de corta duración, pero son muy intensas, ¿ya? Las controla el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por lo tanto, también van a tener lo que se llama un correlato neurovegetativo, es decir, por ejemplo, cuando ustedes sienten pena, ¿en qué parte del cuerpo la sienten? La vamos a sentir en distintas partes, pero nómbrenme alguna. Cuando hay pena, ¿dónde se siente? Pecho, en el pecho. En el En el pecho, pecho. Y claro. a veces hay palpitaciones, ¿verdad? ¿Sí? La rabia, ¿dónde se siente? ¿Dónde la sienten la rabia? La cabeza a veces. La cabeza parece que ¡pum! Como que sube algo, ¿no es cierto? Y además nos ponemos rojos a veces, ¿sí? ¿Se fijan? Hay un cambio en el cuerpo. Eso significa correlato neurovegetativo. Y si me da miedo, empiezo a tiritar. ¿Y yo manejo eso? No lo manejo. ¿Por qué? Porque es una reacción de Está bueno este correlato material. Me lo van a neurovegetativo mandar. del Pero sistema me lo mandan nervioso al correo. central. Es que lo voy a mandar. Ah, bueno. Les pido si pueden cerrar los micrófonos para que no nos interrumpamos. Ya. Y las emociones, como dice ahí, son fugaces, así como aparecen, desaparecen rápido. Entonces, cuando nos da el ataque de rabia, igual hablamos, decimos algo, cuando se nos pasa la rabia, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? A ver, Nos tranquilizamos, pero también hay como sentimientos de culpa, ¿no? Si lo habré hecho bien o mal. claro, o sea, se me pasa la rabia y a veces digo, oh, pero ¿por qué dije esto? Y me arrepiento y empiezan las culpas asquerosas, digo yo, ¿no es cierto? En verdad digo yo, pero ¿cómo dije esto? ¿Cómo se me ocurrió decir esto? Y me arrepiento. Claro, porque son estados fugaces y que de alguna manera están, no de alguna manera, están comandados por una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, ¿sí? Y cuando se dispara la emoción, imagínense un cerebro así redondito, como el que está ahí en la imagen. Cuando yo estoy con una emoción muy fuerte, la sangre que está en todo el cerebro se va como a la mitad del cerebro, al sistema límbico, ¿sí? Donde está el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Se va toda la sangre como que se concentra ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el resto del cerebro? Baja su nivel de irrigación sanguínea. El que piensa, el que planifica, el que es ordenadito, el que sabe cómo hay que comportarse, es la parte frontal del cerebro especialmente, no toda, pero especialmente. Si yo tengo menos sangre en el cerebro, entonces, ¿qué va a pasar con mi pensamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a? A debilitar. Exacto, se va a poner más lento. Voy a pensar menos y voy a pensar mal. Entonces, por eso cuando se me pasa la rabia, digo yo, oh, pero ¿por qué dije esto? Y empiezan ahí los arrepentimientos. Porque mi cerebro en ese momento de gran emoción no estaba pensando bien. Entonces llego y suelto a veces, ¿se fijan? Y las emociones son estados superficiales, ¿ya? No calan tan profundo en la vida de las personas. Em, y hay dos nombres que están ahí marcados con negrita, pueden ser esténicas o asténicas. ¿Qué significa esto? Que hay emociones que incrementan la actividad, por ejemplo, y hay emociones que también la disminuyen. Por ejemplo, la alegría es una emoción que seguramente es esténica porque va a incrementar mi actividad. Pero, por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Es una emoción que va a bajar
mi nivel va a inhibir mis reacciones. ¿Y saben qué? No es porque sí, tiene una razón, tiene una función que la vamos a ver en un ratito más. Y hay emociones que generan las dos, por ejemplo, el miedo. Hay personas que por miedo salen arrancando, pero hay otras personas que por miedo se paralizan. ¿Se fijan? Entonces, esas características van teniendo las emociones. Y como dato curioso, contarles que no siempre se habló de emociones. Los antiguos griegos pensaban que las emociones las traía el viento. Era su forma de decir en el fondo que las emociones eran fugaces, como que pasaban rápidamente por la vida de las personas. Entonces ellos pensaban, por si hay un griego ahí, que las traía el viento, solamente como concepto emoción, recién en 1830, antes se hablaba de otras cosas como accidentes del alma, sentimientos morales, pero recién en 1830 se empezó a hablar de las emociones y además se pensaba que las traía el viento, así como las traía, se las llevaba. Los sentimientos, en cambio, son otro tipo de afectos, son distintos. Miren, estos son de más larga duración, son menos intensos que las emociones, pero son más profundos, ¿sí? Entonces, y además, para que un sentimiento sea sentimiento, está ligado también con cosas culturales y también con la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para poder sentir un, entre comillas, sentimiento, necesito ponerle cabeza, voluntad también. Entonces, vamos con el ejemplo. Yo puedo enamorarme y voy a sentir una emoción enamorada. Entonces voy a sentir palpitación en el corazón, parece que me falta el aire, veo a la persona y siento que hoy, que es fantástico, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es amar a una persona, porque implica una decisión. ¿Se fijan? Es una experiencia más, entre comillas, más profunda, ¿ya? Requiere voluntad, requiere una decisión. ¿Se fijan la diferencia? Y existen las pasiones. Estas son preciosas, a mí me gustan mucho. Las pasiones tienen la profundidad del sentimiento, pero tienen la intensidad de la emoción. Entonces son poderosísimas. Por eso es que se dice por allí que la iglesia debiera sentir pasión por Jesucristo y pasión por la humanidad. ¿Se fijan? Porque mezcla la intensidad de la emoción, que es movilizadora, y la profundidad del sentimiento. Y existen los estados de ánimo, que sería el cuarto tipo de afecto, ¿sí? Que todos tenemos. El estado de ánimo es una actitud, una disposición emocional que es más permanente, ¿ya? No es una situación transitoria, es un estado, como lo dice la persona, se está, ¿verdad? Entonces es prolongada y además este va a teñir todo el resto del mundo psíquico de las personas. Entonces, por ejemplo, podemos tener una persona que de estado de ánimo, por ejemplo, está con un estado de ánimo depresivo. Por ejemplo, la está pasando mal, está viviendo una situación compleja, entonces está con un estado de ánimo depresivo que es más estable y además toda su vida se va a ver teñida un poco de este estado de ánimo. Por eso es que se dice que las personas cuando están con depresión tienen una imagen difícil de sí mismas, del entorno y del futuro. ¿Se fijan? Porque está todo teñido desde ese estado de ánimo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay Vamos, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Sí, vamos bien. Ya. Miremos aquí. ¿Qué factores inciden en la interpretación que hacemos de las cosas y que afectan nuestro mundo emocional? ¿Qué cosas influyen en, en cómo estamos emocionalmente? Pueden haber varias, ¿ah? Muchas cosas, pero yo les puse tres ahí, ¿ya? Nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, todos tenemos una forma de pensar, expectativas, tenemos aspiraciones en la vida. A veces esas aspiraciones son poderosas, otras veces son limitantes, ¿verdad? A veces son expectativas reales, otras veces no son tan reales. Y eso va a teñirme mi mundo emocional. Por ejemplo, si yo tuviera una expectativa de que yo
entre comillas, siempre tengo que ser exitoso para ser querido, esa es una expectativa alta, porque los siempre no existen, los nunca tampoco, ¿se fijan? Entonces, si yo tengo esa expectativa y no me va bien en algo, voy a empezar, mi mundo afectivo se va a empezar a sentir extraño, se va a empezar a sentir complicado, ¿sí? Porque tengo detrás esa idea que es una idea irracional. ¿Se fijan? Ahí hay un ejemplo. Mi estado de ánimo también va a teñir toda mi forma de ver el mundo. Si yo estoy contento, si me siento feliz, también voy a tener una buena disposición y voy a traer también felicidad, ¿sí? Pero si yo ando con el lente negro mirándolo todo, ¿sí? Y todo lo critico, todo lo encuentro malo, entonces también va a teñir todo mi mundo emocional y no solo el mío. Yo le aseguro que va a teñir a la vecina también y a la familia. Y van a andar todos así como, se fijan que cuando de repente alguien anda muy bajo, como que todo el mundo también se empieza a preocupar y también, se fijan, o cuando una persona está muy contenta, eso también se va transmitiendo, ¿sí? Y lo otro es el sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es esto con este tremendo título? Miren. Todos nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se parece a un filtro, ¿ya? Como un sedazo, un filtro. Y ese filtro me permite a mí mirar eh, y analizar si lo que estoy recibiendo me sirve o no me sirve, ¿ya? Este filtro lo tenemos en el tallo encefálico, que está por acá atrás, en la cabeza, en la parte trasera del cerebro que está puesto allí, ¿sí? Más hacia abajo, donde hay una como colita ahí, por esa zona, está este sistema reticular activador ascendente, que me permite, que es un grupo de neuronas, ¿ya? De células que tenemos en el cerebro, que es un filtrador y que me va a decir, mira, esto te hace bien, esto te hace mal, esto te está llegando bien, esto te está llegando mal y nosotros necesitamos trabajarlo. Por ejemplo, cuando nos tragamos todas las noticias terribles que hay en el mundo, ¿verdad? Y no hacemos un análisis de ello, no estoy haciendo que mi sistema reticular activador ascendente trabaje, funcione. Y me empiezo a tragar todo esto en la vida, ¿sí? Y yo no voy poniendo límites o no voy analizando las cosas. ¿Se fijan? Hay personas que ven la televisión, por ejemplo, y quedan con depresión absoluta, ¿verdad? Claro, porque también es cierto que los medios de comunicación a veces no ayudan, ¿sí? Otras veces ayudan mucho, pero hay momentos en que no ayudan, ¿sí? Y entonces nos entregan un montón de información que muchas veces la gente se las traga sin mirar, sin analizar, y se quedan con un estado de ánimo terrible. Y eso se nos va traspasando socialmente. Por eso es que también, más allá, por ejemplo, de que efectivamente tenemos dificultades, por ejemplo, en la seguridad, de repente pareciera que es mucho más, ¿sí? Porque también no logramos poder activar este filtro que necesitamos para poder tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestros propios discernimientos. ¿Me explico? ¿Cómo funcionan las emociones? Bueno, las emociones son, como yo les decía, son fenómenos psicofisiológicos que todos experimentamos, ¿ya? Y tenemos muchas emociones. Lo que pasa es que conocemos con suerte las más básicas. Las más básicas son esas que están ahí, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, aunque ustedes no lo crean, es una emoción, ¿sí? Porque a veces no lo reconocemos como emoción, la ira, ¿sí? O rabia es una emoción, ¿sí? Esas son las básicas. ¿Y por qué se llaman básicas? ¿Por qué creen ustedes que se llaman básicas? Como dice ahí, para ayudarnos a vivir, ¿sí? Claro, porque antiguamente, cuando el hombre llega a este planeta, digamos, vive, necesitó, por ejemplo, la fuerza que le daba el miedo
a los músculos, entre comillas, porque se activaban, no sé, el azúcar, ¿sí? Que llegaba a los músculos, y para poder arrancar del tigre de dientes de sable que lo estaba persiguiendo. Por eso se llaman emociones básicas. En el fondo son emociones que vienen a protegerte, todas vienen a protegerte. El miedo, la sorpresa, la tristeza, la rabia, todas son emociones que vienen a protegerte. Y se generan, como yo les decía, ahí en el sistema límbico que está como en la mitad de ese cerebro. Y estos procesos afectivos son responsables en el fondo de cómo nosotros podemos funcionar y cómo podemos responder a las distintas cosas que la vida nos presenta, ¿sí? Ahí está esa imagen, ahí está el sistema límbico con la amígdala. Tenemos amígdalas acá abajo, pero también tenemos una amígdala en el cerebro, ¿sí? Y entonces ella es el encargado de descubrir los estímulos del mundo exterior y de generar todas las reacciones que nuestro cuerpo necesita para poder sobrevivir, funcionar. Cuando tenemos, por ejemplo, una amenaza visual, una alerta de miedo, rápidamente esa información se va al cerebro y el cerebro va a mandar ciertas reacciones a nuestro cuerpo, ¿sí? Para que la persona, por ejemplo, pueda arrancar, pueda defenderse, ¿sí? Se va entonces a activar nuestro sistema nervioso simpático, por ejemplo, cuando tenemos una reacción. Y cuando la reacción baja, cuando ya se nos ha pasado ese momento álgido, se activa en nosotros el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático es el que baja, el simpático es el que sube. En la mañana tú te levantas y ¿qué es lo que pasa? El cortisol te permite levantarte porque se activó también el simpático, ¿verdad? Pero en la noche tú vas a necesitar que baje el cortisol, porque si no vas a seguir funcionando, 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 y eso va a ocurrir gracias al parasimpático. Les tengo una noticia. Las personas no estamos programadas para vivir, diseñadas para vivir siempre en tono simpático, aunque suene divertida la frase. No estamos preparados para ser simpáticos todo el día, porque si no andaríamos todo el día muy estresados, siempre en alarma, siempre en alerta, siempre arriba. Díganme ustedes, ¿funcionamos así muchas veces en el día? ¿En modo simpático? Sí, Sí, andamos corriendo, andamos estresados, no llegamos a la hora, nuestro trabajo nos tiene hasta acá, después llegamos corriendo a la comunidad, etcétera, ¿verdad? Entonces muchas veces andamos en tono simpático y hay que andar en tono simpático, pero cuando lo necesitamos, no siempre, porque si no nos vamos a enfermar. ¿Mm? Entonces, pregunta para ustedes, no me la contesten, piénsenla un minutito. ¿Cuánto vivo yo en modo parasimpático? ¿Vivo yo relajada o vivo siempre en modo simpático, más alterado? ¿Logro relajarme, estar en parasimpático o mi cuerpo anda en piloto automático, como siempre alerta? ¿Se fijan? Aquí hay una invitación también a que podamos gestionar nuestra forma de funcionar. ¿Mm? ¿Y qué hago? ¿Qué me puede ayudar? Bueno, vamos a verlo en un ratito más. Entonces las emociones van a impactar la actividad del cerebro, ¿sí? Y de todo nuestro cuerpo. El hipotálamo, el hipocampo, también van a verse afectados por nuestro mundo emocional. ¿Mm? Por ejemplo, el hipotálamo es el encargado de liberar las hormonas necesarias para sentir emociones, mientras que el hipocampo va a controlar los procesos mentales relacionados con la memoria. Si usted está, por ejemplo, pasó un susto muy grande, o si usted, sí, no hablemos de susto, hablemos de miedo directamente. Si usted ha pasado un miedo muy grande, nuestro cerebro hace lo que se llama una suerte de protección, ¿sí? Entonces
va a controlar los procesos de memoria. Por eso es que a veces cuando hemos pasado un miedo muy, muy, muy grande, no nos acordamos bien de cómo fueron las cosas. ¿Ya? Piensen ustedes, ¿alguna vez han vivido un miedo así aterrador? Y lo más probable es que cuando ustedes tratan de recordar, no se van a acordar de todo con tanta claridad eh, ni de manera tan nítida. Esto pasa con situaciones, por ejemplo, traumáticas, con situaciones traumáticas. Por ejemplo, bueno, no es el tema, pero cuando hay personas que han sido, por ejemplo, abusadas, ¿sí? No es raro que no recuerden todo con tanta nitidez ni en el orden que se fijan, y tiene que ver con este mecanismo que tenemos las personas. Aquí un ejemplo súper rapidito para que vean cómo funciona, ¿ya? Si tenemos miedo, nos late el corazón y se activa el hipotálamo que manda una señal rápidamente a las glándulas suprarrenales, los que están arriba de los riñones. Esa es la suprarrenal, ¿ya? Estas que a su vez activan dos hormonas que tenemos en que son la adrenalina y el cortisol. Gracias a eso se activa la alarma de supervivencia en el cerebro y se genera lucha o huida. Así comienza la taquicardia que permite que vaya la sangre a los tejidos para poder luchar o correr. Y la taquipnea que genera más oxígeno para que mis músculos puedan reaccionar y luchar o huir. La glucosa se moviliza junto con las grasas y ya en ese momento, por el aumento de cortisol en el cuerpo, ya no estoy pensando bien. Claro, cuando nos aumenta el cortisol, también hay dificultad en el pensamiento, ¿sí? El hipocampo, que es donde están los recuerdos, es sensible al cortisol. Entonces ya no nos acordamos también de lo que estábamos viviendo. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que es andar todo el día estresado? Bueno, vamos a ver en la tercera vez que lo encontremos, vamos a trabajar sobre el estrés específicamente. Pero imagínense la emoción del miedo, todo lo que genera en nosotros. ¿M? Y tres datitos de ese ejemplo que les acabo de dar. ¿Hay una pregunta, parece? Sí, mira, no, te quería hacer un comentario en realidad. A mí me pasó que la única vez que me ha sucedido, pero lo quiero compartir, Sí. cuando falleció mi mamá, Ujú, yo soy la menor de 8 hermanos y éramos súper pegadas con mi mamá, y era la regalona y yo la cuidé mucho porque desde que yo nací ella tenía cáncer, entonces, perdona que latee un poco, pero cuando sí. mis papás Ujú, se separaron, mi mamá me llevó a su habitación, entonces yo pasé a ser como su compañera de toda la vida. Entonces yo la ujú. cuidaba día y noche y la cuidaba siempre. Entonces fuimos muy pegadas. Entonces fue una relación no normal, digamos, ¿ya? Y cuando ella falleció y fuimos fue en la misa, fue Ujú. mucha gente, qué sé yo, y sabes tú que eh, yo no me acuerdo de la mitad de las cosas o más, no me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. Mis hermanas, pues tú me decían, oye, esto fue no sé quién y pasó tal cosa, pero hasta el día de hoy, ya han pasado 40 y algo años, te juro por Dios, Pati, que yo no me acuerdo de nada. Sí, Fueron así es. momentos así, Es muy poquitos, impresionante. que yo Sí. recuerdo del funeral de mi mamá, muy poquito. Sí, es impresionante cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nuestro cerebro también nos protege, entre comillas, eh, de situaciones, ¿no? Y bueno, y el tema es que en relación a estos tres datitos, es que el disparo de cortisol, en este ejemplo que les puse yo del miedo, demora varias horas en retomar su nivel normal. Entonces, si tenemos un gran susto, un gran miedo por algo, andamos con el cortisol sobre lo normal mucho tiempo. Y esto va envenenando nuestro cuerpo, entre comillas, de cortisol. Estoy haciendo una imagen, ¿no? Nuestro cuerpo se va envenenando de cortisol. Y esto, por supuesto, que enferma a las personas. Ahora, ¿saben qué es lo que a mí me interesa que esto se lo graben hoy día? ¿Sí? Es que las emociones son atemporales. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente, nuestro cerebro no discrimina. Entonces yo cuando me acuerdo nuevamente de la situación que viví, por ejemplo, una situación de miedo,
mi cerebro va a recorrer el mismo camino que si hubiese estado pasando en ese momento. ¿Me explico? Entonces, si a mí me pasó algo hace 10 años atrás y viví todas esas emociones de esa forma, y luego pasaron 10 años y yo me acuerdo de esa situación, mi cerebro vuelve a hacer el mismo recorrido, el mismo disparo. ¿Se fijan? Porque las emociones son atemporales. Entonces, nuevamente vuelvo con el ejemplo que les di, ¿se fijan lo grave que es una situación de trauma complejo en una persona? ¿Se fijan? Entonces, estas son cositas que muchas veces no las tenemos tan a la vista, pero que son así. Y lo otro que quería comentarles, y aquí vamos a parar Perdón, para que podamos perdón, conversar un u- poquito, ¿sí? una consultita en relación a esto Sí, mismo, a esto mismo que tú señalas. Bueno, cuando yo era niño me crié en un contexto diferente. A todos nosotros nos pasó lo mismo, ¿cierto? Nuestra sí, sociedad ha cambiado mucho. sí. Pero una cosa que me pasaba a mí y que yo veía que a todo el mundo le pasaba es que frente a una adversidad, un choque como el que tú señales, emocional, físico, etcétera, de cualquier naturaleza, repetir de curso, cualquier cosa, ¿cierto? Ujú. Uno decía, échale para adelante, échale para adelante, échale para adelante. Y se grababa eso y entre comillas, pregunto, ahora yo pregunto, ¿salía la persona de esa condición o no? ¿O nos quedamos con las cuestiones metidas adentro y nosotros sin darnos cuenta? Porque en definitiva las olvidamos, dejamos de Mm. pensar en ellas, se nos pasó la cuestión, buscamos otra cosa, nos consolamos, nos acostumbramos a los compañeros, nuevos compañeros de curso, etcétera, etcétera. Por favor, ayúdame en eso. Gracias. La tremenda pregunta que tiraste, pero bueno, lo que pasa es que son generaciones. ¿Para qué estamos con cosas? Son generaciones. Nuestros padres y nuestros abuelos, por ejemplo, son generaciones en que culturalmente aprendieron, muchos de ellos, a que había que echarle para adelante, como tú dices. Y por lo tanto, había que ser fuerte. Por ejemplo, con emociones o sentimientos difíciles. Y por lo tanto avanzar rápidamente en la vida, ¿sí? Y vamos echando a la mochila, vamos echando a la espalda, ¿verdad? Y, y claro, son formas, son formas. Si me preguntas a mí como psicóloga, lo ideal es que podamos hacer conciencia de nuestras emociones, poder trabajarlas, poder gestionarlas para que nuestras emociones sean emociones sanas. Eso me pregunté como psicóloga, pero en verdad lo que pasa es que culturalmente todos los que estamos acá, ninguno de nosotros tiene la vida resuelta, ¿ah? Yo menos, pero todos los que estamos acá tenemos nuestras historias. Y por ejemplo, claro, por ejemplo, yo conozco una persona que, pucha, vivió terribles cosas cuando niña y se puso de pie y se hizo fuerte y se puso dura en la vida. Entonces ya después pasaban cosas y le iba resbalando como si hubiese tenido un traje impermeable puesto. Pero eso no significaba, ¿sí?, que no lo sintiera. Cuento corto, terminó una persona muy enferma, enferma físicamente. Nuestras emociones nos pueden venir a salvar, pero también nos pueden enfermar mucho. Entonces, yo creo que sí, ninguno tiene la historia perfecta y ahí todos tenemos historias para atrás, pero si podemos rescatar esas historias y trabajarlas, siempre hay tiempo para trabajarlas, Víctor, siempre, de alguna manera, porque si no, el riesgo es alto, nuestro cuerpo funciona como un mapa emocional. Mucha pena, te firmo los problemas al corazón y los problemas respiratorios. Mucha rabia, te firmo los problemas con el hígado. Mucho miedo acumulado en la vida, te prometo que se afectan los riñones y las suprarrenales. Problemas con el padre, columna, articulaciones, todo lo que es estructural. Problemas con la madre, eh, eh, temas relacionados con el estómago, las alergias alimentarias, todas esas cosas, ¿no? Yo digo, no necesariamente grandes problemas, porque las emociones son también subjetivas. Entonces, lo que para ti es terrible, a lo mejor para, no sé, pues para la Alejandra no es terrible, ¿sí?
porque cada uno además lo vive subjetivamente, ¿sí? Pero es importante trabajar las cosas, es importante, si no uno las empieza a arrastrar o a veces las transforma en otra cosa. Esto mismo, porque la pena muchas veces se transforma en rabia, en frustración, en otras cosas, ¿sí? Por ahí, no sé si te respondo. ¿Mm? Sí, muchas gracias, muy amable. Súper. Ya, simplemente contarles que estamos en las emociones básicas, que son las que están más hacia el centro, pero cada una de esas emociones básicas que yo les he nombrado ahí, la alegría, confianza, miedo, etcétera, esas tienen un mundo alrededor, una familia de emociones. Y hubo un señor que se llamaba Robert Plutchik en 1980, habló de la rueda de las emociones. Se las voy a mandar dentro de los materiales para que ustedes se den cuenta de la cantidad de emociones que hay, algunas más sofisticadas que otras que no nos damos cuenta que las tenemos y que funcionamos con ellas, ¿sí? Y nuestro mundo emocional es muy complejo, ¿sí? Muchas veces tiñen toda nuestra vida. Y aquí esto yo lo encuentro súper entretenido porque yo les quiero contar que al menos las emociones básicas, ¿sí? Todas tienen una función, ¿sí? Existen por algo. Y a veces las queremos eliminar y no, po, están ahí por algo. Por ejemplo, el miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que nos va a producir ansiedad, incertidumbre, inseguridad, pero tiene la función de protegernos. Si tú sientes miedo es porque hay algo que te está amenazando. Por lo tanto, la emoción te viene a avisar que hay una amenaza y que es necesario protegerse. Entonces, no hay que eliminar el miedo, sino que escuchar el miedo, ¿sí? La sorpresa es un sobresalto, un asombro, un desconcierto. Es muy transitoria, pero está ahí porque viene a orientarnos frente a una situación nueva. Si algo me sorprende, es que te está diciendo, esto es nuevo, míralo. Míralo y ve qué es lo que te está diciendo esto nuevo. Te viene a orientar la sorpresa, ¿sí? El asco o la aversión es un disgusto, un asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión o asco, ¿verdad? Y es porque nos produce rechazo, porque lo que tenemos delante, ¿no es cierto?, nos va a dañar. Y hay ascos y ascos. No solo hay asco a los ratones o a cosas feas, a olores, sino que hay otros ascos, hay ascos sociales, hay ascos morales. ¿Sí? ¿Se fijan? La rabia o la ira, rabia o enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, ¿sí? Y nos induce a la destrucción ¿de qué? De algo que me está, que está sobrepasando mi límite. A mí me da rabia, a nosotros nos da rabia cuando, en dos ocasiones, así, si pudiéramos agruparla, nos da rabia cuando alguien traspasa nuestros límites o cuando alguien obstaculiza algo o alguien obstaculiza mi objetivo. Entonces, si yo siento rabia, yo tendría que preguntar, a ver, ojo, atención, la rabia me está avisando que me estoy sintiendo pasado a llevar o que me están impidiendo o algo me está impidiendo hacer algo que necesito hacer. ¿Se fijan? Entonces tiene una función. Y la alegría, diversión, euforia, ¿cierto? Nos induce a reproducir el suceso, porque cuando estamos alegres queremos seguir en eso. Y la tristeza, a mí me parece, esto me parece de una genialidad de Dios que nos ha regalado la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza, que sentimos pena, soledad, pesimismo, nos motiva a una integración personal. ¿Se fijan que cuando uno está triste, bajan las ganas, baja la energía y como que uno se va para adentro? ¿Se han fijado en ese detallito? Que no tenemos ganas, que parece que no nos queremos ni levantar muchas veces. No tenemos el mismo nivel de energía que si no tuviéramos tristeza. ¿Y saben por qué es eso? Nuestro cuerpo es súper sabio, porque nuestro cuerpo necesita parar. El cuerpo te está avisando, tienes que parar, tienes que reflexionar, tienes que revisar, tienes que sentir,
tienes que integrar esto que te está pasando en tu vida. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Todas las emociones entonces tienen su función. ¿Mm? Yo les quiero invitar a que, no sé si, Adrián, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Te escucho, Mati. Adrián, yo les quiero invitar, no sé si podemos hacer grupo, ¿sabes? Eh, no, No, acá ya, ya nunca no ocupo importa, Zoom. no, no importa, Esa ya es no mi importa, verdad. Esa es mi emoción verdadera, es que no ocupo nunca Zoom. no, ya, espérate, ya, no, 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 tranquilo, entonces no nos preocupemos, no nos colapsemos. A la No es- siguiente, te prometo que ya, mira, entonces, ¿tienen lápiz y papel por ahí ustedes? Agarran lápiz y papel, busquen un lapicito o un papel. O si escriben en sus celulares o se graban ahí en el celular, no sé. Busquen lápiz y papel. Déjenme avanzar un poquitito. Espérenme un poco. Esa pregunta que está ahí. ¿Cómo estoy gestionando, según yo, según cada uno de ustedes, cómo creen que están gestionando sus emociones en la realidad que les toca vivir? Cada uno tiene su propia realidad. Cada uno tiene sus desafíos, sus historias, sus penas, a lo mejor, sus desafíos en este momento de la vida. ¿Cómo creen ustedes que están gestionando? ¿La están gestionando? ¿Les está costando? Gestionar tiene que ver con integrar, con revisar, con reflexionar, con saber sacarlo de una manera adecuada también. ¿Sí? ¿Creen que están gestionando? ¿No? ¿Qué les está costando? ¿Y qué sentimientos predominan? Hay pena, hay tristeza, hay rabia, hay enojo, hay miedos, hay vergüenza, no sé, qué sentimientos, qué cosas, culpas están predominando. Nos vamos a regalar un minutito para que piensen en eso y podamos conversar, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué les parece si conversamos un poquito? Ahí pueden también escribir en el chat si gustan, ¿sí? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo están viviendo su mundo emocional en este tiempo? En mi caso, yo creo que con lentitud. Creo que este tiempo, en mis últimos años, como que hay más calma en mis procesos y debe ser que también que los sentimientos que me afloran son
mucha paciencia, más tendencia a escuchar, eh, mirar más desde la parte de arriba todo lo que me rodea que insertarme en el proceso mismo. Y eso me Ya. permite tal vez ser un poco más, eh, no tan participativa internamente, sino que puedo participar más viéndolo a todo lo que me rodea, ya sea en el Ya, sistema familiar y todo eso. perfecto. Muchas gracias. Muchas Ya. gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? En el caso mío, Luisa, ¿sí? sí, buenas tardes. En el caso mío, por mi parte, ahora último, en la realidad ha sido muy difícil. No he podido vivir el luto de mi padre Mm, como es debido. Ya mi mm, papito va a cumplir 4 años que él partió y desde antes mi mamá había estado muy delicada de salud. La sacamos a flote, salió adelante. Después mi papá de la noche a la mañana se enfermó y se nos fue. Fue un mm, golpe muy fuerte para nosotros. Y ahora, desde que él falleció, he sobrellevado la carga con la enfermedad de mi mamá. mm. Y no he parado, no he parado, me Claro, siento cansada claro, últimamente. Ya claro, pedí auxilio, pedí ayuda porque realmente me la he sufrido yo sola. sí. Y muchas Bueno, veces, a veces pasa eso, Luisa, que claro, tenemos todo un mundo, estamos sintiendo y todo, y la vida parece que va más rápido y la vida no para, ¿no? sí, Entonces, claro, ahora a veces es un recurso funcional para poder vivir y subsistir, ¿no? claro, Esto de como de tragar un poco y como nos decía Víctor, echarle para adelante, seguir y seguir y seguir. Y puede ser funcional, te puede permitir sobrevivir el espacio, pero en algún momento hay que trabajarlo, porque si no te empiezas a enfermar. Ese es el yo me tema. siento muy cansada, muy agobiada. Ahora último yo he llorado mucho, he sentido rabia. Han sido 10 meses, voy para los 11 meses de cabeza con mi mamá, de lunes a domingo, las 24 horas. Mm, Tuve que dejar prácticamente todo a un lado. Y mi mm, trabajo igual, agradeciendo que mi jefa y mis compañeros me han apoyado bastante, pero ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil y yo tengo mucha paciencia, mucha amabilidad y siempre estoy ahí disponible, mm. pero ahora último no. No, Sí, es como sí. que he sentido rabia, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo siempre? ¿Por qué yo? Y ese, el por qué. Claro, Pero ahora, es muy humano. Nosotros en nuestros límites como seres humanos también nos hacemos muchas veces esas preguntas, ¿no? Eh, y claro, a veces cuesta precisamente poder hacer los procesos. ¿M? claro, ahora Gracias Luisa por compartirlo. ¿M? muy, muy, muy pesado, muy difícil. Así que ahora le dije a mi hermano, tómate una licencia o tómate las vacaciones, pero necesito tu ayuda. Esta Sí. vez no me vas a dejar sola como lo dejaste con mi papito. Ahora tú eres el niño de los ojos de mi mamá, a pesar de que tú eres maestro con mi mamá. No, te necesito. Mm. Y lo tuve que obligar porque realmente me siento muy cansada y no, es difícil, no se lo doy a nadie. Sí. Se hace muy complejo a veces y es sano pedir ayuda, así como también nos decía la persona anterior, a veces es sano tomar un poquito de distancia para mirar es como si estuviéramos en el balcón, ¿no? Mirar un poquito desde el balcón para poder entender qué es lo que está pasando, porque además generalmente no nos afecta solo a nosotros, sino que a veces afecta a un grupo familiar, etcétera, ¿no? Había No, y alguien en el estoy chat sola. que escribía también. O a veces sola, como tú dices, Luisa. Sí, muchas gracias. Alguien escribía en el PPT, no alcanzo a leer, pero a ver. Yo lo leo. Dice, en Ya. mi caso, no logro gestionar al 100. Me cuesta mucho, pero sí lloro harto y logro desahogarme. Y los Mm, sentimientos son de pena, rabia, impotencia, pero también de alegría. Y que pide sí. que no la hagan hablar. Sí, no, está bien, está muy bien. Gracias, Claudia, por la ayuda.
Yo Eh, quería compartir. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, gracias. Dale, Bueno, Elena. nada, yo quería compartir esto de que vos decías, ¿no? Cómo cuando uno le pasa algo se activan los mecanismos de defensa, ¿no? Y Ujú. también que uno se tiene que permitir, digamos, cuando viene la emoción, porque muchas veces como los hombres no lloran y nos enseñaron a reprimir las emociones y no nos permitimos a veces estar tristes, estar enojados, estar... Adrián, silenciaste a todos, parece. Entonces no. Elena tiene que activar. Elena, ahí A sí. ver, eso, de permitirnos llorar, de permitirnos enojar, de permitirnos sacar la emoción que nos venga en el momento que estamos pasando, porque es saludable, digamos, como vos dijiste, ¿no? Empezar que si la reprimimos a la emoción que sea, después nos enferma, nos termina enfermando. O porque no lo dijimos en el momento, no nos permitimos en el momento llorar, enojarnos y todo esto, ¿no? Eh, entonces, también las emociones positivas, ¿no? El decir, estoy alegre, ¿por qué no? Hoy me quiero reír, hoy me quiero estar contento, permitirme, ¿no? Eso de hacer, de sacar la emoción para que no nos enferme, ¿no? En este momento, eh, del momento que estamos pasando, ¿no? Así que nada, eso quería compartir. Sí. Te agradezco, Elena. Te agradezco. Sí, efectivamente. Bueno, todos nosotros quisiéramos, ojalá, tener más tiempo para poder profundizar, pero quédense con la pregunta. Denle una vuelta más, ¿sí? Y la pueden traer también a la próxima sesión de nuestro próximo encuentro. Pero sobre todo, trabajenla. Y estoy media inquieta por el tiempo, pero si me regalan 5 minutitos, ¿sí? Podemos ir dando algunos tips. No sé si se comparte la... Espérenme. Ahí, ¿están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ya. lo es. Ya, entonces las emociones se pueden gestionar, claro que se pueden gestionar, ¿sí? Y son habilidades que uno las puede ir entrenando, ¿sí? Y ojalá que podamos hacerlo para que también tengamos una vida mejor, una sociedad mejor. ¿Y qué cosas podemos hacer? Acuérdense que yo todo esto se los voy a enviar. Primero, aprender a trabajar nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Si lo hacemos, vamos no solo a gestionar mejor nuestras emociones, sino que vamos a mejorar la autoestima, nos vamos a poner como personas más positivas, vamos a aprender a dar y recibir de una manera más recíproca, vamos a poder establecer, por ejemplo, relaciones complementarias maduras con otro, ¿sí? Por eso es que gestionar las emociones es un colchón para las habilidades interpersonales. Vamos a poder crecer en empatía, ponernos en el lugar del otro sin perder nuestra perspectiva, reconocer nuestros propios sentimientos, ser capaz de expresar de manera adecuada los sentimientos positivos y también los desagradables, ¿sí? También poder dar a conocer nuestro mundo interior, mantenernos también motivados, con ilusión, con interés, con sentido vital. Si gestionamos las emociones y trabajamos nuestro mundo emocional, vamos a poder también superar, integrar las frustraciones. Los seres humanos nos cuesta mucho integrar fragilidad, frustración y fracaso. Nos cuesta mucho, pero si vamos gestionando emociones, eso lo vamos a integrar porque también es parte de la vida. Y también vamos aprendiendo de esas experiencias y vamos a encontrar más equilibrio. Y la gestión emocional, ¿sí? Lo que, ahí está la pregunta,
lo que podemos hacer, bueno, ahí crecer en conciencia. Ustedes han escuchado, me imagino que un montón de veces está muy de moda hace un tiempo ya, unos años atrás, el famoso mindfulness, que en el fondo es algo que viene de Oriente, del budismo, pero que nos enseña, nosotros somos obviamente de nuestra tradición judeocristiana, pero nos enseña de alguna manera que necesitamos también estar muy presentes en el aquí y en el ahora, decimos en psicología, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos viviendo en el futuro. Como vivimos en el futuro, estamos ansiosos y nos estresamos. O estamos muy pegados viviendo en el pasado. Entonces estamos nostálgicos, estamos con pena, y nos cuesta mucho vivir aquí en el presente. Y como nos cuesta mucho vivir aquí en el presente, entonces también nos perdemos de un montón de vivencias, expresiones, sentimientos y emociones aquí, ¿sí? Entonces, nuestros afectos también van a verse muy beneficiados si aprendemos a tener mejor y mayor conciencia de quiénes somos y de lo que estamos sintiendo. Y además, como ya dijimos que los seres humanos somos integrales, podemos trabajar también nuestro mundo emocional con nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Ustedes sabían, por ejemplo, que cuando ustedes se mueven, hacen actividad física, cuando bailan, suben las endorfinas y por lo tanto la hormona, entre comillas, de la felicidad y nos empezamos a sentir mejor. Los médicos, hay médicos que adoptan posición de superhéroe antes de empezar una cirugía. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que está haciendo? Nuestro cuerpo le manda la señal al cerebro de que somos capaces de hacer. Los que se tiran un clavado, hacen la V de victoria antes de lanzarse, ¿se fijan? Nuestro cuerpo le manda señales a nuestro cerebro para que también esté mejor, ¿se fijan? Entonces, podemos incluso trabajar, ahí dice, y ustedes lo van a tener esto, con nuestras posturas corporales. La alegría va a generar un movimiento hacia arriba, la tristeza genera movimiento contrario, hacia abajo, la agresividad genera un movimiento hacia adelante, el miedo genera movimiento hacia atrás. Entonces, también tenemos que aprender a trabajar mucho más con nuestro cuerpo. Si tú cambias tu postura, cambia tu emoción también, ¿sí? Entonces, y nuestro cuerpo ahí nos acusa, eso lo hacían con resonancias magnéticas, no sé cómo lo hicieron, pero fueron uno, ¿cómo se llaman? Una investigación, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo se iluminaba o se oscurecía con las distintas emociones? Y miren la emoción de la felicidad. Se siente en todo el cuerpo. Miren la emoción, no sé, de la depresión, por ejemplo. Es todo tu cuerpo el que de alguna manera se siente afectado. ¿Qué hacer cuando estamos muy ansiosos? Cuando tenemos la emoción del miedo muy arriba. También podemos hacer cosas muy prácticas. Practica el 4-7-8. Respiración relajante. Tomas aire en 4, mantienes 7 y botas en 8. Con 3 de estas va a cambiar inmediatamente tu condición cardíaca y por lo tanto tu cuerpo va a entender que necesita calmarse y se va a calmar y te va a ayudar esto para poder estar mejor y poder pensar mejor en la situación que estás viviendo. ¿M? Sé capaz de detener el pensamiento. Todos nosotros tenemos pensamiento catastrófico, pesimista, siempre que va a pasar algo es lo peor y un 91,4% de las veces lo que pensamos no ocurre. Entonces sufrimos de más, ¿sí? Sufrimos de más. Así que hay que decir basta y al lado del pensamiento negativo, sustituirlo por un pensamiento alternativo, un sentimiento positivo. Y hacer cosas que te hagan sentir bien, que te distraigan. ¿Ah? No siempre es paseo familiar la distracción, ¿sí? A veces es un buen libro, son amigos, vacaciones solo, no sé, no, estoy bromeando. Vacaciones con otros, a veces no es la familia, a veces uno no descansa mucho con la familia, ¿sí? Una buena música, una conversación estimulante con una persona que te haga bien, una lectura que sea interesante, que te aporte, etcétera, ¿no? Piensa qué te viene bien, qué distracciones te funcionan mejor. ¿Y todo para qué?
con esto terminamos, para propender a la responsabilidad afectiva emocional, que empieza por conocerse a uno mismo, nuestras historias. Miren, si esto no se va a pasar saliendo a bailar, no nos hagamos los locos, eso nos va a ayudar, pero hay que trabajar nuestra historia. A lo mejor hay emociones que están ahí anquilosadas, que no nos han dejado vivir, que nos tienen presos, presas de situaciones que no hemos trabajado. Entonces, mirar nuestro mundo emocional, conocernos a nosotros mismos, ocupar todas las ayudas que se nos ocurran, pero sobre todo hacer trabajo pastoral, ¿ya? ¿Para qué? O sea, perdón, trabajo personal. ¿Para qué? Para que también nuestro servicio pastoral, ¿sí? Y nuestra relación con Dios también sea una relación sana, ¿sí? Recuerden que esto también entra en nuestra vida, en nuestro mundo espiritual. Y 3 libros que se los recomiendo. Uno, y con esto termino, Homo Emoticus, de Richard Firth, ¿sí? Que del mismo modo que las decisiones individuales se suelen tomar calibrando las emociones, los acontecimientos que han marcado nuestro destino han sido producto de altas cargas de sentimiento. Los orígenes de la filosofía, el nacimiento del cristianismo, la caída de Roma, la revolución científica, grandes conflictos bélicos del siglo XX no pueden entenderse sin las emociones. Un libro distinto sobre las emociones, cómo las emociones han afectado nuestro mundo, nuestra historia. O Emocional, de Leonard Lodinov, ¿sí? Este es un físico. Dicen, ¿qué hace un físico hablando de emociones? Un físico habla de emociones, ¿ah? Y nos ayuda a entender la frustración, el miedo, la ansiedad. Durante mucho tiempo se ha creído que pensar y sentir eran fuerzas separadas y opuestas en nuestro comportamiento, pero los extraordinarios avances en psicología y neurociencia han demostrado que las emociones son tan críticas como nuestro bienestar, como el pensamiento. Y el último, el Atlas de las Emociones Humanas, de Tiffany Watt. Aburrimiento, amor, bochorno, duelo, excitación, hambre, nostalgia, rabia, vergüenza, triunfo. 156 emociones. Muchas de ellas la gente dirá que no son emociones, sino necesidades o sentimientos, pero al final todo se mezcla. Esta es una enciclopedia de lo más humana que hay, un trabajo sobre el sentir y los sentires comunes a todas las personas. Súper interesante estos 3 libros, los pueden por ahí ubicar, los pueden mirar, y hablan sobre la gestión emocional, nos ayudan a poder profundizar en esto. Ya, traté de Ya, volar. sí. Bueno, se nos pasó el tiempo volando. Queremos Sí, agradecer a Patricia por todo tu conocimiento, todas estas herramientas, todos estos tips que nos estás entregando. Y que bueno, esto no termina. Esto es el comienzo de 3 sesiones que vamos a tener. Agradecer a todos los asistentes, a las personas de Diego Almagro, de Valparaíso, acá de Santiago, San Pedro y San Pablo, de Damián de Molokai, de la Anunciación, de Buenos Aires también, que hay gente de Diego Almagro, ¿cierto? Ahí están saludando los chiquillos. Bueno, queremos ser respetuosos con los tiempos también para que en la próxima sesión también nos acompañen y también pasen el dato a la gente que se inscribió y que no pudo asistir por diversos motivos. Bueno, agradecer a todos y bueno, les pedimos también que recen por, por Bernardita para que encuentre la paz en esta situación tan complicada y tan dolorosa que está viviendo en estos momentos. Así que le mandamos de aquí cuarta fuerza nomás a ella, a Bernardita, para que esté bien y nos encontramos el próximo miércoles 13 a las 7:30 por este mismo canal. El material lo vamos a enviar ahí a los correos que adjuntaron en la inscripción. Tomamos nota también, esto va a quedar grabado, después lo vamos a disponibilizar en YouTube. Tomamos nota de la asistencia también, porque esto va a ser importante para las notas, para las evaluaciones que les vamos a mandar después. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Chao. muchas gracias. Que estén muy Chao, bien. chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, Luego. gracias. Chao, Buenas chao. noches. Ah, a ver. Gracias, Ya. buenas noches. Buenas Chao. noches. Discúlpeme. Ahí está. Chao, chao, que estén bien. Chao. Saludos.
Sí, no sé. No sé. Sí, chau. Chao, No me sale. Chao, chao, chao. chao. Uy, No me salgo de acá. No puedo salir. Mm. Ven, abandonar ahí. Claudios, Chao. quédense un minuto por No saben salir. Chao. Chao. Chao, Emilio. ¿Dejaste de grabar? ahí estamos. Está grabando Deja- todavía. Sí, dame un segundo. Sí, la grabación se activó automática, no sé tener la grabación.